Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Era la noche de la Pascua con sus discípulos, Mateo 26. Y el Señor Jesús con sus discípulos. Y todo israelita sabía que tenía que celebrar, porque era una ordenanza. Para el pueblo judío, Mateo 26, y los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y el Señor les da instrucción a sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad, vayan ante una persona, y le dice, díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Hicieron así. Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, era la noche de la Pascua, era cena. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirle: Señor, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. No lo entendieron los discípulos. Y el 26 dice, el 26, y mientras comían la cena de la Pascua, cordero asado, el pan sin levadura, hierbas amargas, una celebración judía, una conmemoración, era una conmemoración, un recordar de la liberación de Israel de Egipto, aquella noche que salieron por medio de sangre del cordero inmolado. Eso está en Éxodo 12, ya lo puede leer, no vamos a ir ahí. Debía tener cumplimiento esa celebración, ese acto allí en Egipto, esa noche que iban a salir, debía tener su cumplimiento en la muerte de Jesús. Aquella noche celebraron con el cordero, ¿ya? Y la sangre derramada que untaron en el dintel de las puertas. Eso era un símbolo de lo que Cristo, muchísimos años después, el verdadero Cordero de Dios, tenía cumplimiento en esta ocasión, porque lo dice la Biblia y muchos lo saben, dicen la última Pascua, última, se cumplió en él, la última Pascua. Por tanto, el Señor dice, o sea, más bien la ordenanza decía que se debe celebrar. Todo israelita tenía que celebrar necesariamente. Y el Señor Jesús también era judío en la carne. Entonces, aquella noche, cuando Judas le dijo, yo soy maestro, le dijo, tú lo has dicho.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Comían la cena de la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo partió. Habla de su cuerpo partido, ya herido. Y partió el pan y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿No? El pan representaba su cuerpo partido. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, o sea, para perdón de pecados. En estos versículos vemos, uno, la Pascua, por un lado, una conmemoración, recordar aquello que pasó en Egipto, en la salida. Ahora el Señor introduce otra conmemoración en los versículos 26, 27 y 28. La ordenanza de la Pascua, por eso se llama la última Pascua, introduce una nueva conmemoración. Y cuando dice: parte el pan y toman de la copa. Es una nueva conmemoración, como dice en Corintios, que luego vamos a leer. Y tomando la copa, dice: y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre, ya no sangre de animales, de corderos, de becerros, sino su propia sangre. Porque esta es mi sangre de un nuevo pacto. Aquí llega el final del antiguo pacto. No estoy diciendo el final de la ley sigue. Está hablando de pactos. Un nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado. Una nueva alianza, el pacto nuevo, el pacto de la gracia. Y esto para perdón de los pecados. Es una nueva ordenanza que da acerca de su sacrificio en la cruz, con su sangre, ya no con sangre de animales. Entonces, introduce una nueva conmemoración. Haced esto en memoria de... Es un memorial, es un recordar de lo que vamos a hacer esta noche. Ya no es noche, ya. En esta hora vamos a celebrar esta ordenanza, esta nueva conmemoración. Y nosotros no estamos celebrando la Pascua, no, eso era para los judíos. Nosotros celebramos lo que el Señor consumó en su propio cuerpo y con su propia sangre. ¿Ya? Haced esto en memoria de mí. Es un memorial. La sangre de Cristo establece un nuevo pacto que por muchos es derramado, ya, los creyentes, y esto estaba escrito, es el cumplimiento de las profecías que está en la Biblia. Uno de ellos está en Isaías, sabemos 53, Isaías como profetizó de este hecho, como cordero fue llevado al matadero, dicen, ¿no? Y todo lo que ha venido desarrollándose. Isaías había profetizado claramente de este
acto, de este evento, ¿ya? En 2 Corintios, a ver, lo voy a leer un momentito, 2 Corintios, capítulo 5, ya en el nuevo pacto dice esto, 2 Corintios 5, 21, dice así, solamente un versículo voy a tomar, 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. En él. Mire, la gran bendición. La gran bendición para nosotros, los que creemos, solamente por creer. Él se hizo pecado. Él no era pecador, pero se hizo pecado por nosotros, hermano. ¡Qué bendición! Eso se llama sustitución. Nos sustituyó Él por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Ya? Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros hoy seamos justicia de Dios. Mire, hermano, justicia de Dios en Cristo. Por eso es importante estar en Cristo. No importa la religión, eso no tiene valor. La denominación, la secta no tiene valor. El valor es estar en Cristo. Y somos hechos justicia de Dios. Nosotros no tenemos ninguna justicia. Nosotros somos injustos. Cristo es nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo es nuestra justicia. El hecho de creer. Después de este hecho, cuando dice Mateo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión o perdón de pecado. Entonces dice, después de este hecho, cuando ahí está escrito, aquella noche fue eso. Lo hizo también simbólicamente, porque ese momento Él no derramó su sangre, era el símbolo, la copa y el pan, su cuerpo. Antes que vaya a la cruz, en la cruz es donde derramó su sangre, ya lo sabemos. Antes de ir a la cruz, aconteció muchas experiencias, ya, que está escrito antes de la cruz. Tomó esa noche. Judas no estaba en la cena del Señor. Él no participó. Ya, cuando dijo aquí, le dijo, tú lo has dicho. Claro, está en los otros libros, en Lucas, en Juan, que le dio el pan mojado a Judas. Y entonces salió Judas. Judas no participó de este acto. Salió. Eso está en Lucas, en Juan, podemos ver en Juan 13 está, lo va a ver, ahí se repite este acto, este evento. Judas salió, Judas no estaba, no ha participado de este acto del pan y del vino. Él salió, ¿ya? Porque el Señor mismo le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo. Y no le entendieron los otros discípulos, no sabían quién le va a entregar. No se notaba, miren. Y Judas salió, ya sabemos que fue ante los sumos sacerdotes, lo vendió. Después de celebrar con sus discípulos, cantaron el himno, dice, y salieron. ¿Ya? Jesús fue a Getsemaní a orar. Qué importante es la oración. Cuando se vio, mucho más cuando tenía que pasar esta experiencia de ser crucificado. La primera oración está en el
39, en Getsemaní, 26:39 dice, fue con 3 de sus discípulos. En el 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino ante sus discípulos les dijo, velad, pero los encontró durmiendo, estaban durmiendo. En el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La segunda oración está en el 42, otra vez oró por segunda vez, con las mismas palabras, vino otra vez y los discípulos estaban durmiendo. La carne es así. La tercera oración, 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. La tercera oración, 44, y por tercera vez les dice en el 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Sabes que en los planes de Dios todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Todo esto estaba establecido en la hora exacta. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre era entregado en manos de pecadores. Sabes que Dios es puntual, hermano, en la hora establecido. Igual nació en el tiempo y en la hora y en el lugar que había sido establecido. En esta ocasión, la hora de ser entregado en manos de pecadores. Y ahí vinieron Judas y con los que le iban a tomar, con gente, con espada, con palos, miren. De parte de los principales sacerdotes judíos. Y Judas les había dicho, al que yo le dé un beso, ese es. Toma. Ese es el beso de Judas. Beso de traición. Y así lo tomaron, la historia sigue. Pedro sacó su espada, le quitó la oreja a uno de los siervos, el sumo sacerdote. El Señor le dijo, mete tu espada, el que a espada mata a espada morirá. Lo llevan ante Caifás, al Sanedrín. Los que prendieron, lo llevan y le interroga la interrogatoria. El sumo sacerdote y le hace pregunta. ¿Es verdad lo que testifican contra ti esta gente? Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Miren, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. No creían que era el Hijo de Dios. El 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. La multitud comenzó a gritar. Y el 66, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y él callaba. Todo por nosotros.
Un insultito, nos molestamos, ¿no? ¿Qué tal si alguien nos escupe en la calle? Pero Él soportó por ti y por mí. Y la historia es mucho más, apenas es el inicio. Antes quiero decir, antes le había dicho a Pedro, incluso Pedro, está escrito, le dijo, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Estoy retrocediendo un poco al 26, 33. Mire lo que le dijo Pedro en el 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que esta noche mismo antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después, cuando le tomaron, le llevaron ante Caifás. ¿Ya? Pedro le negó 3 veces. La carne se jacta. Señor, te voy a seguir, no te voy a desamparar, te voy a seguir hasta el final. Un tiempo pasa y no aparecen algunos. Pero era impulsivo Pedro. Ante el sumo, le escupieron, le abofetaron. Pedro estaba sentado en el patio y se acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo, 70. Mas él negó. ¿Cómo negó Pedro? Delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, Pedro, negó otra vez, con juramento, miren, con juramento, 72 estoy. No conozco a este hombre, lo juro, no conozco. Aquel que había dicho, aunque sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Miren, no conozco a este hombre, lo juro. Un poco después, otro se acercó y le dijo, también tú eres, verdaderamente también tú eres de ellos, porque en tu manera de hablar se descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida, ¿qué hizo? Con juramento, con maldiciones, le negó a Jesús. Y se cumple lo que el Señor le había dicho. El gallo le cantó, hasta el gallo es obediente. El gallo predestinado, decimos. ¿Sabes que el Señor usó animales? Usó a un buzo para reprender a Balaam. Usó un pez para sacar el impuesto que tenían que pagar. Usa al quien quiere. Nos usa a nosotros, que a veces actuamos como burros. Yo soy uno de esos. Si le cuento mi historia, yo era el más burro, no tengo el mérito para estar aquí en la presencia del Señor. El más incapaz.
Bueno, sigo con el mensaje, mejor. Esto me impresionó, hermano. Pero le plació Dios usar y morir aún por Pedro y por nosotros, hermano. Después le llevaron ante Caifás, sacerdote. De Caifás al tribunal de Pilato a Herodes, de Herodes nuevamente a Pilato, donde fue sentenciado a la cruz en el Gólgota. Pilato sabía, su mujer le había dicho: no te metas con este justo, he tenido sueños. Y Pilato, queriéndose librar, se lavó las manos. Yo no tengo que ver nada con este justo. El pueblo gritaba, y Pilato, por salir, dice, en esa época, la Pascua, acostumbraban a dar libertad a uno de los presos, más a uno de los maleantes, por así decir, y había uno que se llamaba Barrabás. Y Pilato, queriendo salir, porque era un reo peligrosísimo, dice. Entonces dijo, traigan a Barrabás. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Qué dijo la gente? A Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? ¿Qué dijeron la multitud? Crucifícale. Miren, hermano. Y fue sentenciado a morir en la cruz después de azotarle, rasgarle, mucho más, coronarle de espinas. Está más adelante en Mateo capítulo 27, ya está. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. 27, 26. Los soldados le llevaron al pretorio y reuniéndose alrededor de ello, desnudándole, el 28, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Se burlaban y, escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, bueno, lo llevaron para crucificar. Lo crucificaron allí en la cruz. Después de haberlo escarnecido, alguien le ayudó a llevar el peso de la cruz. Cristo, cargando su cruz pesada, dice. Pero no era tanto el peso de la cruz, era el peso de nuestros pecados. Nuestros pecados. Lo crucificaron a la hora tercera del día, en el reloj de judío. Para nosotros 9 de la mañana. Le crucificaron a la hora tercera, hasta la hora sexta, que es 12 del mediodía para nosotros. Y allí estaba colgado Jesús. Mediodía, vino unas tinieblas, se oscureció
Al mediodía es cuando más resplandece el sol. Tinieblas vinieron. A la hora sexta, ya, hasta la hora tercera. Hasta la hora novena, diré. Nona. Para nosotros 3 de la tarde, en que expiró el Señor. ¿Qué pasó entonces? Mateo 27, 42. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y así, los horarios están ahí. En el 50 dice más. Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el Espíritu, o sea, murió. El 51. He aquí, algo pasó, varias cosas pasaron, pero algo glorioso, el 51, cuando murió, entregó el Espíritu, quiere decir murió. 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este es el momento, el cumplimiento de lo que había dicho. Esta es la sangre del nuevo pacto. Este es mi cuerpo y esta es la sangre del nuevo pacto. Aquí termina y empieza. Termina, no solo que termina la dispensación de la ley, sino que lo satisface. Él es el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley estrictamente. Nadie pudo cumplir la ley. No estoy diciendo que terminó la ley sigue, pero la ley fue honrada, cumplida. Entonces ahí te satisface la ley, tenía que ser satisfecha. Y Él es el único que cumplió toda la ley. Termina la dispensación de la ley para dar inicio a otra época, que es la época de la gracia de Dios. En ese momento, que el velo del templo, aquel templo judío, donde se ofrecía sacrificios de animales y los sacerdotes, el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año, ya, con sangre ajena. En ese momento, 3 de la tarde para nosotros, ya, se rompió el velo. El velo del templo. Se abre el templo, donde el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esa gran cortina se rompe, se abre, diciendo, ay, abriéndose un camino nuevo y vivo para todos los que creemos. Ahora ya no necesitamos de estos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ya no es esos sacrificios ni los sumos sacerdotes arónicos. Ahora tenemos libertad, acceso a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Se abrió, la cortina se abrió. Era una cortina gruesa, pesada, pues. Un camino nuevo y vivo para todo aquel que cree. Amén. Hermano,
Este es el punto. Mateo 27, 51, cuando se rompe el velo. El acceso libre a la presencia de Dios. Él es nuestro gran sumo sacerdote ahora, que se compadece de nuestras debilidades. Y la palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, hermano. Confiadamente. Se abrió. Algunos dicen que esa hora nona era cuando se sacrificaban el cordero, ¿ya? Y en esa precisa hora se abrió el camino a entrar. Ahora, ahí está. Después dice que el templo se rasgó, la cortina, la tierra tembló, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de los santos habían resucitado, salieron de los sepulcros. El centurión que estaba ahí al frente dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. No sé si se ha convertido en centurión. Se abrió el camino nuevo y vivo para todos los creyentes a la misma presencia de Dios, sin otros sacrificios de sacerdocio, sino el sacrificio de Cristo. Y esto lo dice en Hebreos. Vamos allá. Hebreos. Hebreos. Hebreos 9. Miren. Hebreos, está escrito a los hebreos, a los judíos, por supuesto a todos los hebreos creyentes, ¿no? Y a todos nosotros, por supuesto. Entonces, en el capítulo 9, hace un recuento de la ordenanza del santuario del antiguo pacto. ¿Qué cosas había ahí? Y después dice, en el versículo 7 dice: pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, sin sangre, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y los pecados de ignorancia del pueblo. El 9 dice, lo cual, esos sacrificios, ese sacerdocio arénico, ese templo, en el 9:9 de Hebreos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican este culto, o practicaban este culto. En el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, bastó una vez, y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ya eso dice, solo purificaban la carne. El 15 dice, así que por eso es mediador. ¿De qué?
de un nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, eso era figura de algo que es realidad allí en los cielos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificados así, pero las cosas celestiales mismo con mejores sacrificios que esto. ¿Por qué? Ahora, dice así, ¿dónde entró Cristo? No entró en ese santuario donde entraba el sacerdote. Eso era figura, copia de lo que está arriba. Entonces dice el 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino donde entró, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó por nosotros. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en esta dispensación, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó. ¿Por quién se presentó? Ahí dice, se presentó ahora por nosotros para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Leamos este versículo, por favor, el 28, 2 y 3. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para arreglar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez en la cruz para llevar los pecados de cuantos, de todos los que creen, muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan, ¿Cuánto le esperamos? Digamos amén, hermano. Por segunda vez. Claro que la segunda vez tiene 2 etapas, eso es aparte. En relación, para salvar a los que le esperan. Algunos versículos más, voy a terminar. Ahí. El 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bastó eso. En esa voluntad somos, ¿qué? Santificados. Otra vez, una vez fue. El 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos, el 14, 2 y 3. ¿Qué hizo con esa sola ofrenda? Hizo perfecto. Y para siempre a los santificados. Póngase de pie.
Vamos a orar. Mientras van a pasar los elementos, entonces es un recordar de aquello que el Señor hizo, ya estableció un nuevo pacto, el pacto de gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿ya? Dios es Dios de pactos, hace pactos, es el mismo Dios, pero hace pactos. El pacto de la gracia. Él, con su ofrenda, con su sangre, hermano. Y entonces por eso rememoramos esta conmemoración de la cena del Señor con su significado. Decía, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.